En la visión me encontraba dentro de un cuarto cuando de repente observo que entra volando una paloma blanca, la cual tenía una franja negra en la parte trasera de las alas y de la cola. Al momento yo dije, ¿por qué esa paloma tan hermosa tiene una franja negra en la cola y en las alas? Y al momento me respondió una voz, José Manuel, no es negra la franja, sino azul. Obsérvala bien. Al observarla nuevamente, comencé a notar que la franja negra ya no era negra, sino un profundo azul oscuro, que luego, muy rápidamente, se fue tornando en un azul celeste muy claro. El color de esta paloma era muy hermoso y llamaba mucho la atención. Inmediatamente en el mismo lugar y de forma inesperada apareció un águila muy grande, imponente, muy violenta. Y yo me preguntaba si era mucho más grande de lo normal, pues comparaba su tamaño con el tamaño de la paloma, aunque por supuesto de forma natural una paloma es mucho más pequeña que un águila, pero en este caso el tamaño del águila era muchísimo más grande que el tamaño natural de un águila, así que la paloma se veía mucho más pequeña ante esta. Esta última, es decir, el águila, trataba de destrozar con una gran furia a la paloma y trataba de capturarla con sus garras. Las garras de esta gran águila eran como las manos de un gran gigante. En el momento, sin poder ver el desenlace final de la visión, esta terminó tan abruptamente como comenzó. Inmediatamente en ese momento, aparecen dos personas a las cuales pude reconocer y estas llegaron al frente de mi casa. En la puerta del porche, su rostro estaba completamente palidecido como si quisieran decirme algo. Algo muy malo obviamente estaba sucediendo, por lo cual yo inmediatamente me acerqué con el objetivo de preguntarles qué era lo que querían decirme. Sin embargo, en ese momento, de la misma abrupta manera en que desapareció la primera visión, también esta desapareció. Instantáneamente me encuentro frente a una estructura. Esto parecía ser una escena completamente nueva y diferente a las anteriores. Esta estructura parecía ser la parte de abajo de un avión. Y mientras estoy observando esta estructura y tratando de entender lo que era, me doy cuenta que se abren unas compuertas que van hacia un lado y hacia el otro, y de adentro de lo que bien parecía un avión sale literalmente un misil. Entendí que lo que se había desprendido era en realidad una bomba, y entendí en la visión que esta era una bomba nuclear. Evidentemente lo que ocurría era terrible, tanto que yo entendí que sería el final del mundo como lo conocemos. Yo estaba atónito observando todo esto, muy conmovido, aunque no se me permitió ver el desenlace del asunto. Inmediatamente me tiro de rodillas y empiezo a clamar al Señor. Me levanté, escribí las cosas que había visto y después de haber orado, de haber intercedido, de haber clamado ante el Señor y de haber escrito las cosas que había visto, el Señor intervino de una manera muy clara, dándome unas palabras que me estremecieron aún más. He aquí las palabras que el Señor me dio en ese momento. José Manuel, la guerra en Ucrania y todo lo que ustedes están viendo que está sucediendo es todo parte de un plan. Sí, me dijo. Todo es parte de un mismo plan y todas las partes involucradas juegan en pro de ello. Todos sin excepción. A ellos no les importa el sufrimiento humano. A ellos no les importa cuántas vidas se pierdan.
y cuántas personas pierdan sus hogares o deban salir de su país. No les importa el drama de los que tienen que huir de su país, ni de los que nunca podrán volver a su tierra. Ellos seguirán moviendo sus piezas, como en la visión que te mostré en el 2018. Me dijo, ellos lo harán hasta que las próximas piezas encajen completamente, hasta el momento preciso en que todo esté en su lugar. Y serán sumamente rápidos. La gente se quedará atónita de cómo el mundo entrará en un caos sin retroceso, al punto de que en muchos lugares no habrá comida ni agua, ni paz ni tranquilidad, porque en estos lugares reinará la desgracia y la anarquía. Inmediatamente empiezo a ver muchos grupos militares llegar a varios lugares del mundo. Estos provenían de diferentes países de la OTAN, de Estados Unidos, de otros grupos y coaliciones de países, en algunos casos opuestos los unos a los otros. Llegaban a países que estaban muy afectados y se presentaban como salvadores literalmente de estas regiones, llevando paquetes de comidas, de agua, a pesar de que sus gobiernos estaban involucrados en fraguar todo el caos que estaba ocurriendo. Y me dijo el Señor, la toma de regiones específicas de países se escuchará dentro de poco como algo completamente normal. Y se dirá que este país tomó a aquel y aquel país tomó a aquel otro. Surgirán líderes dentro de estos grupos de países y habrán cambios en la geografía por causa de estos. Cambios que jamás nadie esperó y muchos celebrarán estos cambios mientras que otros tratarán de revertirlos, me dijo el Señor. En Estados Unidos estallarán grandes revoluciones por todas partes. Cambios políticos que jamás nadie esperó que ocurrieran dentro de los Estados Unidos. Y surgirán diferentes zonas en el país. Se asignarán estas zonas a objetivos específicos que servirán a los planes y propósitos del gobierno y surgirán fuertes líderes dentro del país. Aunque veo que surge un liderazgo que será mucho más fuerte y dominante por sobre todos estos. Este gran liderazgo moverá a muchísima gente y tomará curso una revolución interna dentro de los Estados Unidos, la cual creará mucha confusión al principio y mucha muerte. Todo buscará su lugar, dijo el Señor, dentro de los Estados Unidos. Específicamente escuché estas palabras. Aunque en realidad a la par que todo esto sucede, todo se estará preparando para un nuevo gobierno mundial. Es por ello que harán cuanto les tome, no escatimarán esfuerzo y en poco tiempo están dispuestos a hacer todo sacrificio que tengan que hacer, harán todo lo que sea necesario para establecerlo. Naciones completas han sido vendidas, me dijo el Señor. Por esta causa verán que un país se sentirá en libertad de ir en contra de otro y atacarle a cualquier costo, pero será debido a que esa otra nación habrá sido vendida por sus propios líderes. Ellos reestructurarán la geografía mundial en muy poco tiempo, me dijo el Señor. Y el mundo como fue conocido nunca más será. Oigan esto, mis amados hermanos, porque el Señor me dijo, si ustedes piensan que han habido cambios hasta ahora, esperen y verán que todo será absolutamente irreconocible. Y yo entendí que el Señor remarcaba esa expresión, todo será absolutamente irreconocible. Las persecuciones que se levantarán serán muy crueles, dijo el Señor. Primero contra diferentes grupos de la sociedad, sectores que se consideran adversos al gobierno
y después se enfocarán al 100% en mi iglesia. Y decía el Señor estas palabras con gran tristeza: será muy cruel la persecución contra mi pueblo, no habrá misericordia, los tratarán como animales, con odio y con gran rencor. Pero aún así, mi iglesia no cederá y no se detendrá. Y me dijo el Señor: la iglesia adquirirá un ánimo que no tenía y la fuerza que no tenía. Y aunque muchos abandonarán ciertamente la fe, también muchos se convertirán. Sí, ciertamente para muchos la iglesia será puesta en vergüenza, me dijo, pues secretamente los torturarán, les harán cosas horribles. Mas he aquí será por poco tiempo, me dijo el Señor, muy poco tiempo, porque no podrán perpetuar lo que harán contra mi pueblo. Un gran liderazgo mundial ya está preparado, está listo. Así que lo que ellos harán será con el objetivo de establecer ese gran liderazgo mundial. Oren para que mi pueblo sea fortalecido y sustentado, porque ya está aquí, me dijo. Oren por todo lo que se prepara contra ustedes y pidan fuerzas para que puedan estar firmes. El Señor me muestra que no serán solamente países poderosos los que se levantarán para hacer lo que estamos viendo en este momento. Y me puso el Señor, por ejemplo, a Rusia y a Ucrania. Y me dijo, sino que esto sucederá también con países regulares, con poca influencia, países pobres, naciones que nunca nadie pensó que se podrían levantar para tomar a naciones hermanas y otros para tomar zonas específicas de naciones vecinas que reclamarán como propias. Mientras oigo todas estas cosas, el Señor me muestra en visión cómo militares están bajando de helicópteros, decenas y decenas, de helicópteros. Veo que en algunos países bajan con armas de guerra, lo que obviamente indicaba que se estaba en guerra, mientras que en otros países veo que centenas de aviones cargados de comida, de aguas y provisiones distintas, están siendo entregadas en esos países. Y me decía el Señor: José Manuel, será una farsa, pues detrás de ello el verdadero propósito será apoderarse de estas naciones. Esa mañana lo que el Espíritu Santo me muestra, fue literalmente aterrador. La mañana siguiente me encontraba orando en la iglesia. Eran aproximadamente las 6:45 cuando el Señor comenzó a hablarme nuevamente y me dice: José Manuel, es importante que prestes atención respecto a la visión de la paloma, el águila y la bomba nuclear. Y así llamó literalmente el Señor a la visión. La paloma blanca tenía una franja negra, me dijo. Esa franja negra es el luto que ha de venir por causa de la persecución. Se interrumpirá la paz de la iglesia y de las minorías. La paz se tornará en angustia, muy en especial para mi iglesia. Poco a poco, la persecución para las minorías se convertirá en una persecución abierta para la iglesia. Decenas de miles de líderes cristianos serán apresados y muchos morirán. Cientos de miles de creyentes serán apresados, torturados y muertos en esos momentos. Pero de la manera en que preguntaste, ¿por qué esa franja negra en la paloma blanca? Y te respondí, no es negra sino azul. E inmediatamente notaste que se hizo azul y se tornaba rápidamente en un azul muy claro. Así florecerá la esperanza para millones de personas, me dijo el Señor.
pues mi iglesia dará testimonio de mí en medio de tiempos de gran crisis. Aunque al principio solo se escuchará el grito de dolor por parte de mi pueblo, pero rápidamente ese grito surgirá con poder y con denuedo, con firmeza y convicción en la boca de mi pueblo. José Manuel, ¿viste que inmediatamente que sucedió esto con la paloma, se levantó el águila? Se levantó para destrozarla. Esa águila representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Pues estas cosas, aunque no serán exclusivas para los Estados Unidos, serán muy marcadas en este país y se sabrá en todo el mundo lo que sucederá en esta nación. Inmediatamente veo a dos personas que en el pasado conocí como personas rebeldes. Y me dijo el Señor, son el símbolo de todos los rebeldes en este momento de la historia. Así como ellos palidecieron por causa de lo que estaba sucediendo en el país. Y recalcó, porque ya estaba sucediendo. O sea, en el momento en que yo estoy viendo la visión, es el momento exacto en que estas cosas están ocurriendo y estas personas vienen a mí con el rostro completamente palidecido. Me dijo, así será durante ese tiempo de gran crisis, porque he aquí los falsos cristianos serán expuestos. Los que hacen maldad contra mi pueblo desde adentro palidecerán de angustia y no habrá protección sobre ellos. Y gritarán y no serán escuchados y clamarán y no serán oídos. Pues cuando les dije que clamaran por la nación, que clamaran por los niños y por lo que habría de venir, ellos se burlaron y se hicieron de oídos sordos, por lo cual yo tampoco les oiré en el día de su angustia. Inmediatamente pregunté y dije, Señor, ¿y por qué yo veía esa bomba? Y me dijo, porque esos son los planes de los que destruyen la tierra. Ellos quieren destruir y su sed de muerte y de destrucción no se sacia. Ellos harán lo que se han propuesto y no serán detenidos. Y en su maldad causarán muerte y destrucción, cual nunca antes. Ve por tanto, me dijo, y anuncia esto con gran prontitud. Dile a mi pueblo lo que ha de venir, que crea el que creyere y que no crea el que no creyere, pero tú anuncia sin tardanza. Hermanos, mientras yo oraba por estas cosas y estaba clamando al Señor por estas cosas, observo que mi esposa, que también estaba orando cerca de donde yo oraba, observo que ella está en un llanto profundo. Oiga, ella no sabe lo que está pasando conmigo. Ella no sabe lo que Dios me está diciendo en el momento. Pero yo observo que ella está en un sollozo muy, pero muy profundo. Cuando salimos de la oración, ella me comenta diciendo, el Señor habló conmigo y me dijo algo terrible. El Señor me ha dicho, solo los que me aman serán sostenidos por mi mano. Solo los que me aman, solo los fieles serán sostenidos por mi mano. Pero los burladores y mentirosos, ¡ay de ellos! Yo sentí un profundo dolor en mi corazón, me dijo mi esposa. Y en el momento, ella dice que le viene a la mente dos personas. Cuando ella me dijo las dos personas que Dios trajo a su mente, que son exactamente las dos personas que el Señor me mostraba bajo un terrible espíritu de rebelión que representaba la rebelión de los creyentes en el mundo, literalmente. Hermano, yo me quedé frío. Y me dice mi esposa que ella empezó a clamar por misericordia con gran dolor y con gran quebrantamiento, y enseguida el Señor la detuvo y le dijo, Aldi, no clames por misericordia, porque no la tendré. Les di tiempo para que se arrepintieran y no quisieron. No clames por misericordia, porque ciertamente no tendré misericordia de ellos. Y no podía dejar de llorar, y ella no podía dejar de sentir esa profunda angustia por estas personas
Entonces cambió la oración y comenzó a orar y a decirle: Señor, entonces prepara a los tuyos para que tengan paz en medio de lo que ha de venir. Prepáranos, Señor, prepara nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios ha dado testimonio de estas palabras de diferentes maneras. He estado orando durante algunas semanas, pidiendo confirmación al Señor, pidiendo dirección del Espíritu Santo, y el Señor ciertamente, de una manera constante y a través de diferentes hombres de Dios, a través de distintas personas a quienes considero gente del Señor y gente santa y gente que no sabían en lo absoluto lo que Dios me había mostrado, Dios me ha confirmado estas palabras, por lo cual decidí compartirla con todos ustedes. Yo sé que ciertamente muchos pueden señalar y pueden decir: no, esto no es de Dios. Óigame, mi amado hermano, respetuosamente quiero decir que el Señor me ha dicho que eso no debe importarme ni debe detener el mensaje. Ahora es el momento para que los fieles de Cristo Jesús se preparen en medio de la angustia que ha de venir. Solamente los que son fieles a Jesucristo serán fortalecidos. Ay de aquellos, oiga bien, que viven una falsa fe, una falsa fidelidad, una falsa santidad delante del Señor. El tiempo, mis amados hermanos, para una gran prueba para la iglesia está ya aquí.